Si les cuento lo que vi aquella noche en el retiro espiritual, tal vez nunca más miren un altar de la misma forma. ¿Saben esa sensación de que algo podrido está escondido detrás de sonrisas santificadas y palabras ungidas? Pues es exactamente eso lo que descubrí cuando fui a buscar a Dios y encontré al mismísimo demonio vestido de pastor. Lo que presencié en ese lugar que debería ser sagrado me hizo darme cuenta de que a veces el mal no viene con cuernos y cola, sino con una Biblia bajo el brazo y un discurso que engaña hasta a los más fieles. Y lo peor de todo es que me tardé décadas en tener el valor de hablar sobre esto. Porque, ¿quién le va a creer a una vieja cuando del otro lado está un hombre de Dios respetado por toda la comunidad? Hola mis queridos, me llamo Muriel, pero pueden decirme Muri. Tengo 72 años y nací en Querétaro, en 1953. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé encerrada en el fondo de mi alma por más de 40 años. Una historia que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la fe, la confianza y la bondad humana. Antes de empezar, quisiera preguntarles, ¿desde dónde están viendo este video? Déjenlo en los comentarios aquí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rinconcitos diferentes de México. Y si pueden, déjenme ese like y suscríbanse al canal. Eso ayuda mucho a esta viejita a seguir contando sus historias. Porque créanme, no es fácil revivir estos recuerdos, pero sé que puede haber alguien pasando por algo parecido en este exacto momento. Y tal vez mi historia pueda ayudar a esa persona a ver lo que yo me tardé tanto tiempo en ver. Nací en una familia humilde, hija de Herminia y Valdemar, en un tiempo en que la vida era más pausada y la gente se conocía por el nombre en las calles de tierra. Mi mamá era costurera y mi papá trabajaba en la estación del tren, cargando y descargando mercancías que venían de la Ciudad de México hacia el interior. Éramos 6 hermanos. Yo era la cuarta hija, justo en medio de esa bola ruidosa que llenaba nuestra casa de 3/4 de gritos y risas. No teníamos mucho, pero tampoco nos faltaba lo básico. Recuerdo el olor a café de olla por las mañanas temprano, mezclado con el aroma del pan que mi mamá hacía 2 veces por semana. Nuestra casa quedaba cerca de la iglesia católica y toda la familia iba a misa los domingos, sin excepción. Era una tradición que seguíamos religiosamente, nunca mejor dicho. Mi papá era un hombre serio, de pocas palabras, pero justo. Mi mamá era el corazón de la casa, siempre con una sonrisa en el rostro, aunque las cuentas apretaran a fin de mes. Crecí en una época en que las niñas no tenían muchas opciones en la vida. O te casabas, o te quedabas de solterona, ayudando a criar a los sobrinos. Estudié hasta 4º año, como era común para las niñas de esa época, y a los 15 años ya estaba ayudando a mi mamá con las costuras. Tenía habilidad para el oficio, dedos ágiles que aprendían rápido las puntadas y los remates. Costurábamos para las señoras del pueblo, haciendo vestidos para bodas, bautizos y fiestas. Era un trabajo honesto que me daba algo de dinero para comprar mis cositas, un labial por aquí, un listón para el pelo por allá. Pero yo tenía sueños más grandes que los que cabían en ese pueblito del interior. Quería conocer el mundo. Quería ver cosas que solo escuchaba en la radio. Quería ser alguien más allá de la hija de Valdemar de la estación. Fue en 1970, cuando tenía 17 años, que conocí a Camilo. Él tenía 22 y era asistente del gerente de una tienda de telas que acababa de abrir en la plaza principal. Muchacho guapo, de cabello bien peinado y siempre bien vestido, con esos pantalones de raya marcada y camisa siempre planchada. Diferente a los otros muchachos del pueblo que trabajaban en el campo o en las fábricas, Camilo tenía un aire de ciudad grande, hablaba bonito, sabía platicar de cosas que yo nunca había escuchado. Él frecuentaba la misma iglesia que mi familia y fue ahí donde nos conocimos, después de una misa de domingo. A mi mamá le cayó bien desde el principio, dijo que era un muchacho con futuro, de buena familia, que me iba a dar una vida tranquila. Y yo, tonta y soñadora como era, me enamoré perdidamente de ese hombre que representaba todo lo que yo quería ser, todo lo que no tenía. El noviazgo fue rápido, como era costumbre en esa época. 6 meses después ya estábamos comprometidos,
y en 1971 nos casamos en una ceremonia sencilla pero bonita en la parroquia. Yo tenía 18 años y estaba embarazada de 2 meses, aunque nadie lo sabía todavía. Fue la única vez que transgredí las reglas de mi crianza. Me entregué a él antes del matrimonio una noche de luna llena detrás de la iglesia, en la banca de madera donde las parejas de novios se escondían. Sentí una mezcla de culpa y placer que me confundió por días, pero Camilo me aseguró que pronto estaríamos casados, y eso ya no sería pecado. Y efectivamente nos casamos, y mi panza todavía no se notaba cuando subí al altar con mi vestido blanco que mi mamá había cosido con tanto cariño. Nos mudamos a una casita rentada cerca del centro, 2 cuartos pequeños, pero que eran solo nuestros. Camilo siguió trabajando en la tienda de telas y yo en casa, costurando para afuera y cuidando el embarazo. Cuando Adalto nació en diciembre de 1971, yo tenía 19 años y me sentía la mujer más feliz y completa del mundo. Era un bebé hermoso, gordito, de cachetes redondos y ojitos curiosos que parecían querer comerse el mundo. Camilo era un papá presente. Siempre que podía cargaba al niño, jugaba con él, tenía paciencia para las noches de llanto y berrinche. Éramos una familia feliz, o al menos eso era lo que yo creía. Los primeros años fueron buenos, no voy a mentir. Camilo fue ascendido a gerente de la tienda en 1973 y con el aumento de sueldo pudimos rentar una casa más grande con 3 recámaras y un patio donde Adalto podía jugar. En 1974 quedé embarazada de nuevo y nuestra hija Geralda nació en 1975, una muñequita de cabello chino y sonrisa fácil. Yo dividía mi tiempo entre cuidar a los niños y seguir con las costuras, porque el dinero siempre era contado y cada centavo extra hacía la diferencia. Camilo empezó a llegar más tarde a casa. Decía que el trabajo en la tienda estaba muy pesado, que había inventario, que había proveedores que atender. Yo le creía, no tenía motivo para dudar. Éramos una pareja de iglesia, frecuentábamos los cultos toda la semana. Yo participaba en el grupo de las señoras y él en el consejo de la iglesia. Nuestra vida giraba en torno a la fe, la familia y el trabajo. Fue en 1976 que las cosas empezaron a cambiar de una manera que yo no lograba entender bien. Camilo se puso aún más distante, más callado. Llegaba a casa demasiado cansado, hasta para jugar con los niños. Cuando yo intentaba platicar, él cambiaba el tema. Decía que todo estaba bien, que solo era cansancio. Pero yo sentía que había algo malo. Esa intuición de mujer que nunca falla, pero que una se empeña en ignorar porque no quiere enfrentar la verdad. Empezó a salir los sábados por la noche. Decía que iba a reuniones de oración en casa de hermanos de la iglesia, y volvía tarde en la madrugada con olor a alcohol y cigarro. Cuando yo le cuestionaba, se enojaba. Decía que yo estaba muy desconfiada, que eso era falta de fe, que el diablo estaba metiendo pensamientos malos en mi cabeza. Y yo, criada para ser obediente y sumisa, me tragaba las palabras y las lágrimas y seguía con mi vidita de ama de casa dedicada. En 1977, cuando Adalto tenía 6 años y Geralda 2, la iglesia católica que frecuentábamos pasó por una remodelación grande y quedó cerrada por unos meses. Fue cuando Camilo sugirió que fuéramos a conocer una iglesia evangélica que se había instalado en una bodega a las afueras del pueblo. Dijo que varios conocidos suyos de la tienda iban ahí, que era una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, diferente de las misas monótonas y sin vida a las que estábamos acostumbrados. Yo me resistí al principio. Tenía miedo de traicionar mi fe católica. Toda mi familia era católica desde hacía generaciones. Pero Camilo insistió tanto, dijo que era solo para conocer, que no había nada de malo en buscar más de Dios, que terminé aceptando. Y así fue como conocimos la iglesia pentecostal Luz Divina, y al pastor Florencio, el hombre que cambiaría mi vida de una manera que jamás podría imaginar. La primera vez que entré a esa iglesia, confieso que me asusté. Todo era muy diferente a lo que estaba acostumbrada. La gente cantaba fuerte, aplaudía, levantaba las manos, algunos hasta caían al suelo hablando en lenguas extrañas. El pastor Florencio era un hombre imponente,
Debía tener unos 40 y tantos años en esa época, alto, de voz fuerte y presencia marcada. Predicaba con una intensidad que yo nunca había visto. Caminaba de un lado a otro del púlpito, gritaba, susurraba, hacía pausas dramáticas largas. Hablaba sobre el pecado y la redención, sobre el infierno que esperaba a los incrédulos y el cielo que aguardaba a los fieles. Decía que Dios hablaba directamente con él, que tenía el don de sanar enfermos y expulsar demonios. Y la gente le creía, mis queridos, ¿cómo le creían? Era una fe ciega, desesperada, como si ese hombre fuera el único puente entre ellos y la salvación. Camilo quedó encantado con esa iglesia desde el primer día. Dijo que había sentido la presencia de Dios de una manera que nunca había sentido antes, que eso era real, que era verdad. Empezamos a frecuentar los cultos toda la semana, miércoles y domingo, y poco a poco me fui acostumbrando a esa forma diferente de alabar. El pastor Florencio era carismático, sabía cautivar a la gente, hacía que cada quien se sintiera especial, elegido por Dios. Tenía una esposa, Benedita, una mujer delgada y callada, que siempre se quedaba sentada en la primera fila con una sonrisa fija en el rostro. Tenían 3 hijos ya grandes, todos involucrados en los trabajos de la iglesia. Toda la familia parecía perfecta, un ejemplo de santidad y dedicación a Dios. Después de unos meses frecuentando la iglesia, Camilo se volvió uno de los diáconos, ayudaba en los trabajos de mantenimiento de la bodega, en la organización de los cultos, en la recolección de los diezmos y las ofrendas. Yo entré al grupo de las hermanas, donde nos reuníamos los martes para orar, estudiar la Biblia y hacer trabajos manuales para vender y ayudar con los gastos de la iglesia. Fue en ese grupo que hice amistad con Nair, una mujer unos 10 años mayor que yo, viuda, que frecuentaba la iglesia desde que se había fundado, 5 años antes. Nair era una mujer buena, de corazón puro, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Tenía una hija de 20 años llamada Eunice, una muchacha callada, medio retraída, que ayudaba en la escuelita dominical de los niños. La vida siguió así por más de un año, en esa rutina de trabajo, casa, iglesia y más iglesia. Yo me había alejado completamente de mi familia católica, que veía mi conversión al evangelicalismo como una traición a nuestras raíces. Mi mamá lloró mucho, dijo que me estaban engañando, que esa no era iglesia de verdad, que estaba poniendo mi alma en peligro, pero yo no escuchaba. Estaba convencida de que había encontrado el camino correcto, la verdad absoluta. Qué tontas somos cuando estamos cegadas por la fe, ¿verdad? Una ve solo lo que quiere ver e ignora todas las señales que están gritando en la cara. Fue en agosto de 1978 que el pastor Florencio anunció que iba a organizar un retiro espiritual especial, de 3 días y 2 noches, en un rancho que la iglesia había adquirido hacía poco, en las afueras del pueblo. Dijo que sería un momento de renovación espiritual profunda, de ayuno y oración intensa, de liberación de las ataduras del pecado. Invitó a todos los miembros de la iglesia a participar, pero dejó en claro que no era obligatorio, que solo debía ir quien realmente sintiera el llamado de Dios en el corazón. El retiro sería solo para adultos, los niños se quedarían con familiares. Camilo quedó emocionadísimo con la idea. Dijo que teníamos que ir, que eso iba a fortalecer nuestro matrimonio, nuestra fe. Yo tenía mis dudas, no me gustaba la idea de dejar a Adalto y Geralda por 3 días, pero terminé aceptando. Dejamos a los niños con mi hermana Odete, que aunque no aprobaba mi nueva religión, amaba a los sobrinos y aceptó quedarse con ellos. El retiro estaba programado para empezar un viernes por la mañana y terminar el domingo por la tarde. El rancho quedaba a unos 30 kilómetros del pueblo, en una zona medio aislada, rodeada de monte y sin casas cerca. Fuimos en un autobús rentado, unos 40 miembros de la iglesia, la mayoría mujeres y algunos pocos hombres. El pastor Florencio fue adelante con su familia en su carro, un Volkswagen Sedan azul que había comprado hacía poco. Cuando llegamos ahí, confieso que el lugar me dio un apretón en el pecho. Era una construcción antigua, una casa grande de 2 pisos medio abandonada, con una bodega al lado
que serviría de salón de oraciones. Había un pozo en el patio, algunos árboles frutales y mucho, mucho monte alrededor. Era bonito de una manera medio aterradora, ¿saben? Ese tipo de lugar que una mira y siente que tiene historia, que ya ha visto muchas cosas. Nos acomodamos en los cuartos del segundo piso, las mujeres de un lado y los hombres del otro. Yo quedé en un cuarto con Nair y 3 hermanas más de la iglesia. Eran cuartos sencillos, con literas viejas de madera y colchones delgados que olían a humedad. Había una ventana pequeña que daba al monte de atrás. El baño era compartido, allá al final del pasillo, con un solo excusado y una regadera de agua fría. No era cómodo, pero habíamos ido ahí a buscar a Dios, no a tener comodidad, como el pastor Florencio se encargó de recordar. Dijo que la incomodidad física nos acercaría a la incomodidad que Jesús sintió en la cruz, que la privación material nos abriría a las bendiciones espirituales. El primer día fue intenso, mis queridos. Empezamos con una oración colectiva a las 7 de la mañana, después desayuno sencillo, solo pan y café negro. El pastor anunció que haríamos ayuno de alimentos sólidos hasta la cena del sábado. Solo podríamos tomar agua y jugo. Pasamos todo el día en la bodega, cantando himnos, orando, escuchando prédicas interminables del pastor Florencio sobre el pecado, la tentación, los demonios que se infiltran en las familias para destruirlas. Hablaba sobre la importancia de la obediencia total a Dios y a los líderes elegidos por Dios, que cuestionar la autoridad espiritual era abrir la puerta para que el diablo entrara. Cuanto más hablaba, más emocionada se ponía la gente, lloraban, gritaban, caían al suelo. Yo misma me sentí tomada por una emoción extraña, una mezcla de euforia y miedo que no puedo explicar bien hasta hoy. Por la noche, después del culto que duró hasta casi medianoche, nos dejaron ir a dormir. Estaba exhausta, con dolor de cabeza por el hambre y la intensidad del día. Me acosté en la litera de abajo y me apagué casi inmediatamente. No sé cuánto tiempo después, me desperté con sed. El cuarto estaba oscuro, solo entraba un poco de luz de luna por la ventana. Me levanté despacito para no despertar a las demás y fui al baño a tomar agua de la llave. El pasillo estaba oscuro y silencioso, solo se escuchaba el ruido de grillos afuera. Cuando estaba regresando al cuarto, escuché un ruido que venía de abajo, de las escaleras. Eran voces apagadas, susurros. Me quedé parada en el pasillo, sin saber si debía bajar o regresar al cuarto. La curiosidad fue más fuerte, lo reconozco. Bajé las escaleras despacito, pisando de puntitas. Las voces venían de la sala que quedaba abajo, donde el pastor tenía un despacho improvisado. La puerta estaba entreabierta y había luz prendida adentro. No debía haber mirado, lo sé ahora, pero en ese momento algo me impulsó a acercarme y asomarme por la rendija de la puerta. Lo que vi me hizo congelarme ahí mismo, incapaz de moverme, incapaz hasta de respirar bien. El pastor Florencio estaba sentado en una silla, y Eunice, la hija de Nair, esa muchacha callada de 20 años que ayudaba en la escuelita dominical, estaba arrodillada frente a él con la cabeza agachada. Él tenía una mano en la cabeza de ella y hablaba bajito, en un tono que no logré escuchar bien. Pero no necesitaba escuchar para entender lo que estaba pasando, mis queridos. La manera en que la miraba, la forma en que le tocaba el rostro, no tenía nada de pastoral, nada de espiritual. Era una mirada que yo conocía bien. Era la mirada de un hombre que desea a una mujer. Me quedé ahí paralizada, sin saber qué hacer, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse por la boca. Eunice levantó la cabeza y vi que estaba llorando, las lágrimas bajando silenciosas por su rostro. Dijo algo que no logré escuchar, y el pastor respondió jalándola hacia él en un abrazo que duró demasiado tiempo, las manos de él bajando por la espalda de ella de una manera que me dio náuseas. Fue cuando di un paso hacia atrás sin querer y pisé un escalón que crujió fuerte en la noche silenciosa. La cabeza del pastor volteó hacia mi dirección de golpe y nuestros ojos se encontraron. Nunca olvidaré esa mirada, mis queridos.
No era la mirada de un hombre de Dios sorprendido en oración. Era la mirada de un depredador descubierto en medio del ataque, llena de rabia y amenaza. Subí corriendo las escaleras, con las piernas temblando y el corazón disparado. Entré al cuarto y me acosté en la cama temblando de pies a cabeza, jalando la cobija delgada hasta el mentón. Las otras mujeres seguían dormidas, ajenas a todo. Me quedé ahí acostada sin poder dormir, repasando en la cabeza lo que había visto, tratando de darle algún sentido a aquello. ¿Será que había entendido mal? ¿Será que realmente era una sesión de consejería pastoral y yo era la que tenía la mente sucia? Pero la manera en que la tocaba, la forma en que ella lloraba, eso no era normal. Eso no estaba bien. Cuanto más pensaba, más segura estaba de lo que había presenciado. Y cuanto más segura estaba, más sentía miedo. Miedo de lo que eso significaba, miedo de que me hubieran visto, miedo de lo que el pastor podría hacerme por haber visto. Al día siguiente, desperté con los ojos hinchados de tanto estar despierta. En el desayuno, el pastor Florencio estaba normal, sonriente, saludando a todos con esa voz melodiosa de siempre. Eunice no apareció. Su mamá dijo que la muchacha se había sentido mal durante la noche, que tenía fiebre y había regresado al pueblo en el carro de uno de los hermanos que se había ido temprano. Miré a Nair y vi que parecía preocupada, pero no desconfiada, solo una mamá cuidadosa con la salud de su hija. ¿Será que ella sabía? ¿Será que tenía alguna sospecha? Me pasé todo el día dividida entre contarle a alguien lo que había visto y convencerme de que me lo había imaginado todo. Al fin y al cabo, era el pastor Florencio, un hombre de Dios, un líder espiritual respetado. ¿Quién me iba a creer si contaba una historia de esas? El sábado fue aún más intenso que el viernes. Nos quedamos todo el día en oración y ayuno, el hambre dejando a todos medio aéreos, las emociones a flor de piel. El pastor predicó sobre la tentación, sobre cómo Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar hasta a los elegidos. Cada palabra que decía parecía dirigida a mí, como si supiera que yo estaba ahí pensando en lo que había visto, juzgándolo en mi corazón. Habló sobre el falso testimonio, sobre cómo gente malintencionada inventa historias para destruir la obra de Dios, sobre cómo la iglesia necesitaba protegerse de acusaciones mentirosas. Y cuanto más hablaba, más sentía que me estaba avisando, amenazando de manera sutil pero clara. Por la noche, después de la cena que finalmente nos sirvieron, tuvimos lo que el pastor llamó sesión de liberación. Era algo que yo nunca había visto antes, ni en los meses que ya frecuentaba la iglesia. Las luces de la bodega se apagaron, dejando solo algunas velas encendidas. El pastor mandó que todos cerráramos los ojos y empezó a orar en voz alta, pidiendo que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros y expulsara todos los demonios que estuvieran escondidos en nuestros corazones. La oración se fue poniendo cada vez más intensa, su voz cada vez más alta, y la gente empezó a reaccionar de maneras extrañas. Algunos gritaban, otros lloraban convulsivamente, otros caían al suelo y se sacudían. Era una escena aterradora y fascinante al mismo tiempo. Una locura colectiva que me hizo cuestionar si eso era realmente de Dios o si era otra cosa. Yo estaba sentada en una banca de madera, apretando las manos una contra la otra, tratando de mantenerme tranquila en medio de ese caos. Fue cuando sentí una mano pesada en mi hombro. Abrí los ojos y era el pastor Florencio, parado a mi lado, mirándome con esa mirada penetrante. Dijo en voz alta, para que todos escucharan, que estaba sintiendo que había una hermana ahí con el corazón lleno de dudas y pensamientos impuros, que el diablo estaba intentando usar a esa hermana para sembrar discordia en la iglesia. Dijo que esa hermana necesitaba liberación urgente, que necesitaba confesar sus pecados y pedir perdón antes de que fuera demasiado tarde. Sentí que la sangre se me helaba en las venas, porque sabía que estaba hablando de mí. Todos los ojos se voltearon en mi dirección, porque su mano todavía estaba en mi hombro, identificándome claramente como la pecadora en cuestión. Antes de que pudiera reaccionar, el pastor me jaló hacia el frente,
al centro de la bodega, y mandó que las otras hermanas hicieran un círculo alrededor de mí. Empezó a orar fuerte, prácticamente gritando, diciendo que el espíritu de rebeldía estaba en mí, que el demonio de la mentira se había apoderado de mi mente, que necesitaba renunciar a esos pensamientos malignos antes de que destruyera mi propia vida y la vida de otros. Las mujeres a mi alrededor repetían sus palabras, algunas poniendo las manos sobre mí, otras solo balanceándose y orando en lenguas. Estaba confundida, asustada, sintiéndome sofocada por todas esas manos tocándome, todas esas voces gritando. Empecé a llorar, no de arrepentimiento, sino de miedo, de desesperación por estar atrapada en esa situación sin saber cómo salir. El pastor agarró mi cara entre sus manos, obligándome a mirarlo a los ojos. Me preguntó si estaba lista para confesar mis pecados, si estaba lista para renunciar a los pensamientos impuros que el diablo había puesto en mi mente. No sabía qué decir, estaba tan aterrada que solo asentí con la cabeza. Me mandó arrodillarme y pedir perdón a Dios en voz alta. Me arrodillé, las lágrimas cayendo al suelo de tierra, y empecé a pedir perdón, sin saber bien por qué estaba pidiendo perdón. ¿Será que estaba pidiendo perdón por haber visto algo que no debía? ¿Perdón por estar dudando de un hombre de Dios? ¿Perdón por estar siendo débil y dejar que el miedo me dominara? Hasta hoy no lo sé, mis queridos. Solo sé que me sentí completamente aplastada, anulada, como si me hubieran quitado cualquier capacidad de pensar o actuar por mi cuenta. Después de esa sesión de liberación, como ellos la llamaban, me llevaron de vuelta al cuarto las otras hermanas. Nair se quedó conmigo, agarrándome la mano y diciendo que todo estaba bien, que había sido liberada de un gran mal, que ahora podía seguir en paz. Pero paz era lo último que yo sentía. Me sentía violada, humillada, manipulada. Y lo peor es que no podía decirle esto a nadie, porque todos ahí pensaban que había sido una experiencia espiritual legítima, una victoria contra el diablo. ¿Cómo podía contar que el verdadero diablo era el propio pastor y que me había usado como ejemplo para callar cualquier posible denuncia de lo que yo había visto? El domingo por la mañana, antes de regresar al pueblo, el pastor Florencio me llamó para una plática privada en el despacho. No quería ir, pero no había forma de rechazar sin levantar sospechas. Entré a esa sala con las piernas temblando, sintiéndome como un cordero yendo al matadero. Cerró la puerta detrás de mí y se quedó ahí parado, mirándome con esa mirada que ahora sabía leer perfectamente. No era una mirada espiritual, era una mirada de control, de poder. Empezó a hablar en un tono suave, casi paternal, diciendo que estaba preocupado por mí, que había notado que estaba pasando por un momento de crisis espiritual. Dijo que era natural que jóvenes en la fe tuvieran dudas y tentaciones, que el diablo siempre atacaba a los más débiles, pero que necesitaba tener mucho cuidado con los pensamientos que permitía entrar en mi cabeza, porque pensamientos equivocados llevaban a palabras equivocadas, y palabras equivocadas podían destruir no solo a mí, sino a muchas otras personas. Se acercó a mí, tan cerca que podía sentir su aliento, ese olor a café viejo mezclado con algo dulzón que me dio náuseas. Puso la mano en mi cara, exactamente como había hecho con Eunice, y dijo que yo era una hermana especial, que Dios tenía grandes planes para mí, pero que necesitaba aprender a obedecer, a confiar ciegamente en el liderazgo espiritual que Dios había puesto sobre mi vida. Dijo que si empezaba a esparcir mentiras o calumnias sobre él o sobre cualquier otro líder de la iglesia, estaría cometiendo un pecado gravísimo, maldiciendo mi propia vida y la vida de mi familia. Mencionó a mi esposo, mis hijos, mi casa, como si me estuviera recordando todo lo que tenía que perder. Y entonces, para mi horror absoluto, bajó la mano por mi cuello, por mi hombro, deteniéndose peligrosamente cerca de mi pecho. Se quedó ahí parado, mirándome a los ojos, esperando mi reacción. Me alejé por impulso, mi cuerpo reaccionando antes de que mi mente pudiera procesar lo que estaba pasando. Se rió bajito, esa risa que no tenía nada de humor
y dijo que todavía tenía mucho que aprender sobre sumisión y obediencia. Abrió la puerta y me despidió como si nada hubiera pasado, volviendo a su papel de pastor bondadoso y preocupado. Salí de ahí temblando, sintiéndome sucia, violada aunque no hubiera sido físicamente agredida. Ese toque, esa mirada, esa amenaza velada, todo eso había dejado una marca en mí que sabía que nunca más saldría. Regresamos al pueblo ese domingo por la tarde, todos cantando himnos en el autobús como si acabaran de vivir la experiencia espiritual más maravillosa de sus vidas. Yo estaba sentada al lado de Camilo, mirando por la ventana, incapaz de cantar, incapaz hasta de fingir que todo estaba bien. Mi esposo notó mi silencio y preguntó si estaba bien, si el retiro me había hecho bien. Solo asentí con la cabeza, porque ¿qué podía decir? Que había visto a nuestro pastor con una joven de la iglesia en una situación por lo menos cuestionable, que me había tocado de una manera que no era apropiada, que me sentía amenazada y manipulada. Camilo no me iba a creer, nadie me iba a creer. El pastor Florencio era muy respetado, muy querido por todos. Yo sería vista como la loca, la mujer problemática que estaba intentando manchar la reputación de un hombre de Dios. Así que me quedé callada, tragándome ese veneno que poco a poco me iba envenenando por dentro. En las semanas siguientes, intenté volver a la rutina normal, pero nada parecía normal ya. Cada vez que iba a la iglesia y veía al pastor Florencio en el púlpito, predicando con toda esa vehemencia, esa falsa santidad, sentía una mezcla de asco y rabia. Lo veía saludar a las hermanas con abrazos demasiado largos, tocar el rostro de las más jóvenes con esa excusa de bendecir, agarrar las manos de las mujeres por demasiado tiempo cuando oraba por ellas. Y nadie veía nada malo en eso, porque él era el pastor, el ungido de Dios, y todo lo que hacía era visto como manifestación del amor divino. Pero yo ahora veía la verdad detrás de esa máscara y ya no podía dejar de ver. Eunice volvió a la iglesia unas 2 semanas después del retiro. Estaba aún más callada que antes, la mirada perdida, como si no estuviera realmente ahí. Intenté platicar con ella algunas veces, sacar conversación de manera casual, pero desviaba, ponía pretextos para alejarse. Una vez logré quedarme a solas con ella en el baño de la iglesia y junté valor para preguntarle si estaba todo bien, si necesitaba algo, si quería platicar de cualquier cosa. Me miró con esos ojos hundidos, llenos de un dolor que yo reconocía bien, y por un momento pensé que se iba a abrir conmigo. Pero entonces alguien entró al baño y el momento pasó. Salió apresurada y después de eso empezó a evitarme deliberadamente, como si yo fuera un peligro, una amenaza. Y tal vez lo era, porque representaba a la testigo, la única persona que sabía que había algo podrido sucediendo ahí. Camilo notó que yo estaba diferente. Yo que siempre había sido participativa en la iglesia, siempre animada con los cultos y las actividades, ahora estaba apática, poniendo pretextos para no ir a los cultos entre semana, fingiendo dolores de cabeza para no participar en las reuniones del grupo de hermanas. Me preguntaba qué estaba pasando, si estaba enferma, si había algún problema que no sabía. Intenté una vez, solo una vez, tocar el tema de manera indirecta. Pregunté qué pensaba del pastor Florencio, si no le parecía que a veces era demasiado cercano con las hermanas, si eso no era un poco extraño. Camilo se enojó. Dijo que yo tenía pensamientos mundanos, que estaba dejando que el diablo pusiera dudas en mi cabeza sobre un hombre de Dios. Dijo que necesitaba más oración, más ayuno, más consagración, porque claramente estaba espiritualmente débil. Y entonces sugirió que platicara con el pastor Florencio, que apartara una consejería privada con él. Me congelé al escuchar eso, y dije rápidamente que no era necesario, que yo misma resolvería mis problemas espirituales. Pero esa conversación me mostró claramente que no podía contar con mi esposo, que estaba tan cegado por la figura del pastor que no lograría ver la verdad, aunque bailara desnuda frente a él. Los meses fueron pasando y me fui encerrando cada vez más en mí misma.
Seguía yendo a los cultos del domingo, porque no había forma de rechazar sin causar un escándalo, pero iba solo por obligación, sentada allá al fondo, tratando de pasar desapercibida. El pastor me miraba de vez en cuando durante las prédicas, esa mirada que me recordaba que él sabía que yo sabía, y que yo no podía hacer nada al respecto. Era un juego de poder silencioso, una guerra psicológica donde él tenía todas las armas y yo ninguna. Empecé a tener pesadillas. Me despertaba en medio de la noche sudando frío, soñando que estaba de vuelta en ese retiro, atrapada en ese círculo de mujeres gritando y tocándome, con el pastor parado frente a mí, acusándome de cosas que no había hecho. Bajé de peso, me salieron ojeras profundas, mi salud estaba claramente deteriorándose, pero nadie parecía realmente preocuparse. Todos pensaban que era solo una fase, un momento de tribulación espiritual que pronto pasaría. Fue en marzo de 1979 que pasó algo que cambió todo de nuevo. Eunice desapareció. Simplemente no apareció más en la iglesia, no estaba en casa cuando alguien iba a visitarla. Nair estaba desesperada. Decía que su hija se había ido de casa dejando solo una carta diciendo que necesitaba estar un tiempo sola, que tenía la cabeza confundida y necesitaba pensar en la vida. La pobre mamá estaba destrozada. No entendía qué había pasado, qué había hecho mal para que su hija se fuera así sin dar explicaciones. El pastor Florencio organizó varias cadenas de oración por Eunice, pidiendo que Dios la trajera de vuelta al camino correcto, que la librara de las garras del enemigo que claramente se había apoderado de su mente. Y yo ahí, sentada en esas reuniones de oración, sabiendo exactamente quién era el enemigo que había destruido a esa muchacha, pero sin poder abrir la boca. 3 meses después, en junio, Eunice volvió. Pero no volvió a la iglesia, volvió solo a la casa de su mamá, y cuando Nair trajo noticias de ella en el grupo de hermanas, todos quedaron en shock. Eunice estaba embarazada de casi 4 meses. Nair estaba destrozada, avergonzada. No lograba entender cómo su hija, criada en los caminos del Señor, había podido desviarse tanto. Preguntaba quién era el papá del niño, pero Eunice se negaba a decir. Solo decía que había sido un error, que no quería hablar de eso. El pastor Florencio fue a su casa para intentar platicar con Eunice, para traerla de vuelta al rebaño, pero ella se negó a recibirlo. Se encerró en su cuarto y no salió mientras él estuvo ahí. Él salió de ahí diciendo que la muchacha estaba poseída por espíritus de rebeldía y prostitución, que necesitaban orar aún más fervientemente por ella. Y yo sabía, en el fondo de mi corazón, sabía quién era el papá de ese niño, pero no había forma de probarlo. No había forma de acusar sin exponerme y poner mi propia vida en riesgo. Nair, pobrecita, intentó de todo para hacer que su hija hablara. Prometió que no iba a juzgar, que iba a ayudar de cualquier manera, que solo necesitaba saber la verdad. Pero Eunice permanecía en silencio, cada día más cerrada, más distante, como si estuviera muriendo por dentro. Tuvo al bebé en noviembre de 1979, una niña que recibió el nombre de Irene, una niña hermosa, de ojos grandes y cabello claro. Nair asumió la crianza de la nieta, porque Eunice apenas podía mirar a su hija, apenas podía amamantarla. Era como si esa niña fuera un recordatorio constante de algo terrible que quería olvidar. Toda la iglesia comentaba el caso, hablando en tono de lástima sobre cómo una joven tan prometedora se había perdido en el mundo, cómo se había entregado al pecado. Y el pastor Florencio seguía ahí, predicando sobre pureza y santidad, mientras el fruto de su pecado crecía ahí a pocas cuadras de la iglesia, sin que nadie hiciera la conexión. Intenté acercarme a Eunice algunas veces, pero no me recibía. Le pedía a su mamá que dijera que no estaba, que no quería visitas. Una vez logré agarrarla sola en la calle, cuando había ido a comprar leche para la bebé. Me paré frente a ella y le dije que sabía, que yo había visto, que no estaba sola. Me miró con tanto odio y desesperación que di un paso atrás asustada. Dijo entre dientes apretados que yo no sabía nada, que no había visto nada, que si amaba a mi familia era mejor que olvidara cualquier cosa que creía saber.
Y entonces salió caminando rápido, dejándome ahí parada en la calle con el corazón apretado. Era obvio que él la había amenazado también. Le había puesto tanto miedo que prefería cargar ese peso sola que arriesgarse a denunciarlo. ¿Cuántas otras? Pensé en ese momento. ¿Cuántas otras mujeres les había hecho esto? ¿Cuántas otras estaban guardando secretos como ese, con demasiado miedo o demasiada vergüenza para hablar? La vida siguió en esa rutina enfermiza por un tiempo más. Iba a la iglesia mecánicamente, cumplía mis deberes de esposa y mamá, pero estaba muerta por dentro. Camilo se quejaba de que había cambiado, de que ya no era la mujer con la que se había casado, que siempre estaba triste, siempre distante. No estaba completamente equivocado, realmente había cambiado. ¿Cómo no cambiar después de descubrir que la institución que debería protegerme me estaba lastimando? ¿Cómo no cambiar después de ver la maldad vestida de santidad y no poder hacer nada al respecto? Empecé a alejarme de Camilo también. Ponía pretextos para no tener intimidad con él. Dormía volteada hacia el otro lado de la cama. Él se enojaba. Decía que no estaba cumpliendo mis deberes de esposa, que eso era pecado. Y yo solo me callaba, porque ¿qué podía decir? ¿Que ya no podía confiar en ningún hombre? ¿Que cada vez que me tocaba me acordaba de ese toque del pastor en mi cara, en mi cuello, bajando peligrosamente? Fue en 1980 que mi mamá, Herminia, se enfermó. Cáncer de pulmón, diagnosticado ya en etapa avanzada. Ella nunca había fumado un día en su vida, pero mi papá fumaba como chimenea y ella había pasado décadas aspirando todo ese humo. Los doctores le dieron algunos meses de vida, máximo 1 año. Fue un shock terrible para toda la familia, pero para mí fue también una especie de despertar. Vi a mi mamá, esa mujer que siempre había sido tan fuerte, tan llena de vida, consumirse día tras día, y me di cuenta de que la vida era demasiado corta para vivir con miedo, demasiado corta para dejar que hombres malos me callaran. Empecé a ir a visitarla todos los días. Llevaba a los niños para que pasaran tiempo con la abuela. Y en esas visitas, ella empezó a notar que había algo muy mal conmigo. Preguntaba qué estaba pasando, qué me estaba consumiendo de esa manera. Decía que tenía cara de quien cargaba el mundo en los hombros. Un día de octubre, cuando estábamos solas en su cuarto, agarró mi mano con esa fuerza sorprendente que los enfermos graves a veces tienen, y dijo que necesitaba contar lo que estaba pasando, que no iba a morir en paz sabiendo que yo estaba sufriendo algo que no podía compartir. Y ahí, sentada en la orilla de la cama de mi mamá moribunda, me derrumbé. Conté todo. Conté sobre lo que había visto en el retiro, sobre el toque del pastor, sobre las amenazas veladas, sobre Eunice y el bebé, sobre cómo me sentía atrapada en una red de mentiras y manipulación de la cual no lograba escapar. Lloré como no lloraba en meses, años tal vez, sollozando en los brazos de mi mamá como si volviera a ser niña. Ella me dejó llorar, acariciando mi cabello como hacía cuando yo era pequeña y tenía algún problema en la escuela. Cuando me calmé un poco, habló con esa voz débil pero firme, eligiendo cada palabra con cuidado. Dijo que siempre había desconfiado de esa iglesia, de ese pastor con pose de santo que hablaba demasiado bonito para ser verdad. Dijo que hombres así eran peligrosos justamente porque sabían usar la fe de la gente como arma contra ellos mismos. Dijo que necesitaba salir de ahí, que necesitaba proteger a mis hijos de ese ambiente tóxico, que no servía de nada quedarme callada y dejar que eso me destruyera por dentro. Pregunté cómo podía salir si mi esposo estaba completamente ciego a lo que estaba pasando, si toda nuestra vida social giraba en torno a esa iglesia, si no tenía a dónde ir. Pensó por un momento y entonces dijo algo que quedó grabado en mi alma para siempre. Dijo que a veces hay que elegir entre ser feliz y ser aceptado, entre estar vivo de verdad y solo existir. Dijo que ella iba a morir pronto, que esa era la realidad, pero que yo todavía tenía muchos años por delante y necesitaba decidir cómo quería vivir esos años.
Mi mamá falleció en enero de 1981, 2 meses después de esa conversación. Tenía 62 años y dejó un hueco enorme en la vida de todos nosotros. El pastor Florencio se empeñó en ir al velorio y al entierro, cosa que ahora me revuelve solo de recordar. Ese hipócrita dando sus condolencias como si fuera una persona decente. Se ofreció a hacer el culto de encomendación del cuerpo, pero mi papá, que nunca le había caído bien ni antes de saber nada, rechazó secamente diciendo que mi mamá era católica y sería enterrada según los ritos de la Iglesia Católica. Fue un pequeño enfrentamiento que me dio una puntita de satisfacción en medio de todo ese dolor. Ver al pastor tener que tragarse el rechazo, tener que aceptar que no era bienvenido ahí, fue de cierta forma liberador. Me hizo darme cuenta de que no era todopoderoso, que había límites para su influencia, que yo no era tan impotente como me sentía. En los meses siguientes a la muerte de mi mamá, algo cambió en mí. El dolor de la pérdida se mezcló con la rabia acumulada de años, y de esa mezcla nació una especie de valor que no sabía que tenía. Empecé a cuestionar más las cosas, a no aceptar todo lo que se decía del púlpito como verdad absoluta. Dejé de ir a los cultos entre semana completamente. Solo iba los domingos para no causar un escándalo inmediato. Camilo se enojaba. Peleábamos cada vez más, pero yo no cedía. Dije que necesitaba tiempo, que estaba de luto, que no tenía fuerzas para tanta iglesia. Intentó arrastrarme de vuelta a la rutina antigua, pero por primera vez en la vida estaba poniendo límites, estaba diciendo que no. Y eso lo dejaba confundido y furioso al mismo tiempo, porque no era el comportamiento esperado de una esposa sumisa y obediente. Fue en abril de 1981 que pasó algo que confirmó todas mis sospechas y me dio aún más fuerza para seguir alejándome. Edith, una de las hermanas más antiguas de la iglesia, una mujer de unos 50 años que siempre había sido muy devota, de repente dejó de frecuentar los cultos. Decían que estaba enferma, que tenía depresión, que no quería ver a nadie, pero los rumores empezaron a circular, como siempre pasa en pueblos pequeños. Decían que había tenido una crisis nerviosa en casa del pastor, que había ido ahí para consejería y había salido de ahí gritando y llorando. Algunos decían que estaba poseída, otros que se había vuelto loca. Nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado, porque ni ella ni el pastor hablaban del asunto. Pero una de las hijas de Edith, Marluz, que no frecuentaba la iglesia, empezó a esparcir que el pastor había intentado abusar de su mamá, que le había puesto las manos de manera inadecuada durante la oración. Toda la iglesia se volvió contra Marluce. La llamaron mentirosa, hija rebelde tratando de difamar a un hombre de Dios. Pero yo le creí, porque sabía que era verdad, porque había visto con mis propios ojos de lo que ese hombre era capaz. Intenté buscar a Edith. Fui a su casa algunas veces, pero no recibía visitas. Estaba encerrada en su cuarto, bajo cuidados médicos, tomando medicinas fuertes para la depresión y ansiedad. Toda la familia estaba destrozada, sin entender qué había causado esa crisis tan repentina en una mujer que siempre había sido tan equilibrada. Pero yo entendía perfectamente. Él había intentado hacer con ella lo que había hecho con Eunice, con la diferencia de que Edith era mayor, más consciente, y había reaccionado, había gritado, se había defendido. Y eso había causado una crisis, porque estaba teniendo que procesar el hecho de que el hombre en quien había depositado toda su confianza espiritual era un depredador. Era exactamente lo que yo estaba viviendo desde hacía años, solo que ella había tenido la crisis de golpe, mientras que yo estaba teniéndola en cámara lenta. Fue ese acontecimiento con Edith lo que me dio valor para tomar la decisión que venía posponiendo desde hacía meses. Necesitaba salir de esa iglesia, necesitaba sacar a mis hijos de ahí, necesitaba alejarme antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, una noche, después de que los niños se durmieron, me senté con Camilo y le dije que ya no iba más a esa iglesia, que había decidido buscar otro lugar para congregarme. Tal vez volver a la iglesia católica donde había crecido. Camilo se puso fuera de sí. Me gritó por primera vez en todos los años de matrimonio. Dijo que estaba loca, que estaba siendo influenciada por el diablo.
que estaba poniendo en riesgo la salvación de nuestra familia. Preguntó qué había pasado, qué había hecho que cambiara tanto, y por primera vez tuve ganas de contar todo, de aventarle la verdad en la cara. Pero sabía que no serviría de nada, que no me iba a creer, que iba a pensar que estaba inventando, que yo era la loca de la historia. Así que solo dije que había perdido la fe en ese liderazgo, que ya no podía sentarme bajo esa prédica, que eso me estaba haciendo mal. Intentó convencerme, me rogó, argumentó, usó todos los versículos bíblicos que conocía sobre sumisión y obediencia. Dijo que estaba siendo rebelde, que lo estaba avergonzando frente a toda la iglesia, que la gente iba a hablar, iba a juzgar. Y era exactamente ese miedo, el miedo al juicio ajeno, lo que me había mantenido atrapada por tanto tiempo. Pero ahora, después de perder a mi mamá, después de ver a otra mujer ser destruida por ese hombre, ya no me importaba lo que la gente fuera a decir. Le dije que él podía seguir frecuentando esa iglesia si quería, pero que yo y los niños ya no íbamos más. Adalto tenía casi 10 años y Geralda tenía 6, y yo no iba a permitir que crecieran pensando que ese tipo de comportamiento era normal, que ese tipo de hombre merecía respeto y reverencia. Camilo salió de la casa azotando la puerta. Fue directo a casa del pastor a contar lo que estaba pasando, a buscar orientación espiritual como siempre hacía cuando tenía algún problema. Volvió horas después con un mensaje del pastor Florencio diciendo que quería platicar conmigo, que estaba preocupado por mi alma, que no podía dejar que una oveja se perdiera. Le dije que no tenía interés en platicar con él, que mi decisión estaba tomada. Camilo dijo que estaba siendo irracional, que por lo menos debería darle al pastor la oportunidad de aconsejarme, de ayudarme con lo que fuera que me estuviera afligiendo. Pero yo sabía que esa consejería era exactamente lo que más necesitaba evitar, que quedarme a solas con ese hombre en un cuarto sería ponerme exactamente en la misma situación en que Edite y probablemente tantas otras se habían puesto. La semana siguiente dejé completamente de ir a la iglesia. El domingo por la mañana, mientras Camilo se arreglaba para el culto, yo arreglé a los niños y los llevé a tomar helado a la plaza. Adalto preguntó por qué no estábamos yendo a la iglesia, y le dije simplemente que la mamá había decidido que íbamos a buscar otro lugar para aprender sobre Dios, que necesitábamos un cambio. Geralda, pequeña como era, solo se puso feliz con el helado y no preguntó más. Pero Adalto, más grande y más perceptivo, sintió que había algo más grande pasando. Veía las peleas entre su papá y yo. Sentía la tensión en la casa. Le prometí que todo iba a estar bien, que a veces los adultos necesitaban tomar decisiones difíciles, pero que eran para el bien de todos. Camilo volvió del culto trastornado. Dijo que lo habían humillado, que el pastor había preguntado públicamente por mí, había mandado recados, había dicho que estaba orando por mi restauración espiritual. Dijo que la gente lo había mirado con lástima, como si no fuera capaz de controlar a su propia esposa, como si fuera débil. Y eso había herido su ego profundamente, porque en la cultura de esa iglesia y de la sociedad de esa época, el hombre que no lograba mantener a su esposa sumisa era visto como menos hombre. Pasó los días siguientes tratando de convencerme de volver, ora con buenos argumentos, ora con amenazas veladas sobre cómo mi rebeldía estaba destruyendo a nuestra familia. Pero no me eché para atrás, y cada día que pasaba me ponía más firme en mi decisión. En mayo de 1981 empecé a frecuentar de nuevo la iglesia católica donde había crecido, esa misma que había abandonado 4 años antes por influencia de Camilo. Fue extraño volver, ver las caras conocidas, algunas personas que me habían visto crecer. Algunos me recibieron con alegría, felices por mi regreso. Otros me miraban con desconfianza, sabiendo que me había convertido al evangelicalismo y ahora estaba volviendo, probablemente juzgándome como una persona sin firmeza en la fe. Pero el padre Aurelio, que conocía a mi familia desde hacía décadas, me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas, sin juzgarme. Eso fue importante para mí, sentir que había un lugar donde podía estar sin ser interrogada,
sin tener que explicar cada paso de mi vida. Llevé a los niños conmigo y se fueron adaptando poco a poco a esa liturgia diferente, más formal y menos emotiva de lo que estaban acostumbrados. Adalto a veces preguntaba por qué ya no veían a los amigos de la otra iglesia, por qué papá ya no iba con nosotros los domingos. Trataba de explicarle de la mejor manera posible para un niño. Le decía que a veces las personas siguen caminos diferentes, pero que seguían siendo familia, que seguían amándose aunque no estuvieran de acuerdo en todo. Pero era difícil ver la confusión en los ojos de mi hijo, ver cómo esa situación también lo estaba afectando a él. Camilo siguió frecuentando la iglesia pentecostal Luz Divina, cada vez más involucrado en las actividades, como si quisiera compensar mi ausencia con su presencia aún más marcada. Se volvió uno de los principales diáconos. Siempre estaba ahí ayudando en todo, cada vez más cerca del pastor Florencio. Y cuanto más se involucraba con esa iglesia, más nos alejábamos el uno del otro. Casi no platicábamos en casa. Pasaba los días fuera en el trabajo y las noches y fines de semana en la iglesia. Los niños sentían el clima tenso, la distancia entre los papás, y yo sabía que eso no era bueno para ellos, pero no veía otra solución. No podía volver a esa iglesia, no podía fingir que todo estaba bien, no podía someterme de nuevo a ese sistema que me había lastimado tanto. Fue en agosto de 1981 que las cosas empeoraron drásticamente. Camilo llegó a casa una noche y anunció que el pastor Florencio había organizado una reunión especial solo para hombres, donde iban a discutir problemas familiares y cómo ser mejores líderes espirituales en sus casas. Dijo que uno de los tópicos principales sería cómo lidiar con esposas rebeldes que se estaban desviando del camino de Dios. Yo sabía que eso era sobre mí, que iba a ser el ejemplo, el caso de estudio de cómo el diablo usa a las mujeres para destruir familias. Me puse furiosa pero también con miedo, porque sabía que de ahí podían salir orientaciones para Camilo que no serían buenas para mí. En esa época y en ese ambiente, era común que los pastores orientaran a los hombres a ser más firmes, más duros, a no dejar que las esposas tomaran decisiones solas. Y firme y duro eran eufemismos que podían significar muchas cosas, incluso violencia. Camilo volvió de esa reunión cambiado. Tenía una dureza en la mirada que nunca había visto antes, una determinación que me asustó. Dijo que había entendido que estaba siendo demasiado débil conmigo, que estaba dejando que yo destruyera a nuestra familia con mi rebeldía, que necesitaba tomar las riendas de la situación como hombre y cabeza del hogar que era. Dijo que tenía dos opciones: o volvía a la iglesia pentecostal Luz Divina y me sometía a la consejería del pastor Florencio, o él iba a tomar medidas más drásticas. Pregunté qué medidas eran esas, y dijo que podía pedir la separación, que podía quedarse con los niños, ya que yo claramente estaba desorientada espiritualmente y no era una buena influencia para ellos. Eso me aterró, porque en esa época era mucho más difícil para una mujer quedarse con la custodia de los hijos en una separación, especialmente si el marido lograba probar que tenía problemas mentales o espirituales. Y yo sabía que el pastor Florencio y todos de la iglesia iban a testificar a favor de Camilo. Dirían que estaba loca, poseída, que no era adecuada para criar niños. Pasé noches sin dormir, pensando en qué hacer, pesando mis opciones. Tenía miedo de perder a mis hijos, miedo de quedarme sola, miedo de no poder mantenerme si Camilo realmente pedía la separación. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía volver a esa iglesia. No podía someterme a ese hombre que me había violado psicológicamente, que había destruido a otras mujeres, que seguiría destruyendo mientras nadie lo detuviera. Fui a buscar al padre Aurelio. Le conté mi situación sin entrar en muchos detalles sobre lo que había pasado en el retiro. Solo dije que no me sentía segura en esa iglesia, que había visto cosas que me hacían cuestionar la integridad del pastor. El padre me escuchó con atención y dijo que necesitaba seguir mi conciencia, que Dios no quería que nadie se quedara en un lugar donde se sintiera oprimido o amenazado. Dijo también que si el caso llegaba realmente a la justicia, él testificaría a mi favor, que me conocía desde niña y sabía que era una buena mamá, una persona de carácter.
Pero la situación no llegó a la justicia, no en ese momento por lo menos. Lo que pasó fue peor de cierta forma, porque fue una guerra silenciosa, psicológica, que duró meses. Camilo empezó a sabotearme sutilmente en casa. Les decía a los niños que la mamá estaba confundida, que no estaba bien de la cabeza, que necesitábamos orar por ella. Controlaba el dinero de manera aún más rígida. Me daba apenas lo suficiente para las compras básicas de la casa. Monitoreaba cada centavo que gastaba. Decía que si no iba a contribuir espiritualmente a la familia, por lo menos no iba a desperdiciar el dinero que él sudaba para ganar. Empezó a llegar aún más tarde a casa. A veces no volvía a dormir. Decía que se había quedado en casa de algún hermano de la iglesia porque era demasiado tarde para volver. Y yo sabía, en el fondo sabía que había otra cosa pasando, que había otra mujer, tal vez alguna hermana de la iglesia que le estaba siendo ofrecida por el pastor como consuelo por la esposa rebelde que tenía. Así era como funcionaba ese sistema. Los hombres fieles eran recompensados, las mujeres problemáticas eran descartadas. En noviembre de 1981 descubrí que mi desconfianza era correcta. Adalto, en una inocencia infantil, comentó que había visto a su papá con una tía de la iglesia en su carro, que estaban platicando cerca de la plaza. Pregunté detalles y describió a Ivonete, una viuda de unos 30 y tantos años que frecuentaba la iglesia y siempre había sido muy cercana al pastor Florencio. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por la traición, por el matrimonio que se estaba acabando. Alivio porque eso me daba una salida, una justificación para terminar todo eso de una vez. Esperé a que Camilo llegara a casa esa noche y lo confronté directamente. Pregunté sobre Ivonete, sobre dónde realmente andaba las noches en que no volvía a casa. Negó al principio, dijo que yo estaba inventando cosas, que mi mente estaba enferma de tanto alejarme de Dios. Pero insistí, dije que Adalto lo había visto, que otras personas habían comentado, que no era tonta. Fue cuando finalmente lo admitió, con una frialdad que me cortó como un cuchillo. Dijo que sí, se estaba involucrando con Ivonete, que ella era una mujer de verdad, una mujer de fe que entendía el papel de una esposa cristiana, que no vivía cuestionando y rebelándose contra la autoridad espiritual. Dijo que el propio pastor Florencio había bendecido esa relación. Había dicho que era mejor que un hombre tuviera una compañera adecuada a que viviera amarrado a una mujer que estaba sirviendo al diablo. Me quedé pasmada con eso, con la audacia de usar la religión para justificar el adulterio, para justificar la destrucción de una familia. Pregunté si me estaba pidiendo la separación entonces, si era eso lo que quería. Dijo que no necesitaba pedirme nada, que yo ya me había separado de Dios y de la iglesia, que el resto era solo consecuencia natural. Dijo que iba a seguir viviendo ahí porque la casa era suya, que era él quien pagaba la renta, pero que debería considerarme sola, que cada quien viviría su vida. Y en cuanto a los niños, dijo que irían con él a la iglesia los domingos, que yo no tenía derecho de alejarlos de Dios solo porque había elegido el camino de la perdición. Eso me dejó desesperada, la idea de mis hijos siendo llevados a esa iglesia, quedando cerca de ese pastor que era un depredador, siendo adoctrinados en ese sistema enfermo. Dije que no lo permitiría, que los niños se quedarían conmigo los domingos. Y fue cuando me agarró del brazo, apretando con fuerza, con una violencia que nunca había mostrado antes, y dijo que yo no tenía opción, que él era el papá, y tenía todo el derecho de llevar a los hijos a donde quisiera. De ese día en adelante, nuestra casa se volvió un campo de batalla silencioso. Camilo llevaba a los niños a la iglesia los domingos por la mañana. Yo los recogía por la tarde y los llevaba a misa católica por la noche, como si estuviéramos disputándonos las almas de ellos en un tira y afloja espiritual. Adalto empezó a presentar problemas en la escuela, se puso más agresivo, más cerrado. Geralda desarrolló miedo de dormir sola, tenía pesadillas constantes. Veía a mis hijos siendo destrozados en medio de esa guerra y me sentía impotente, culpable, destrozada también. Camilo dormía en el sillón de la sala,
casi no nos hablábamos, excepto para discutir sobre los niños o los gastos de la casa. La casa que antes había sido un hogar, aunque con todos los problemas, ahora era solo una construcción donde 4 personas infelices coexistían sin realmente vivir. Fue en marzo de 1982 que tomé la decisión que cambiaría todo de nuevo. Estaba en casa de una antigua compañera de la época de la escuela, Zuleika, que nunca había frecuentado iglesia alguna, pero era una persona buena, de corazón puro. Estaba desahogándome con ella sobre todo lo que estaba pasando, sobre cómo me sentía atrapada en esa situación sin salida. Fue cuando dijo algo simple, pero revolucionario. Preguntó por qué no agarraba a los niños y me iba. Empezaba una vida nueva en otro lugar, lejos de ese pueblo, de esa iglesia, de ese hombre que me estaba destruyendo. Dijo que tenía familia en otras ciudades, que podía volver a empezar, que a veces hay que tener valor de dejar todo atrás para salvarse. La idea me pareció absurda al principio, imposible. ¿Cómo iba a mantener a 2 hijos sola? ¿Cómo iba a conseguir trabajo en una ciudad extraña? ¿Cómo iba a explicarle a todo mundo que estaba abandonando a mi marido y mi pueblo? Pero cuanto más pensaba, más sentido tenía esa idea. Tenía una prima en la Ciudad de México, Iracema, que siempre había dicho que si necesitaba cualquier cosa, solo tenía que buscarla. Trabajaba en una fábrica de costura y había dicho que siempre había vacantes para quien tuviera habilidad con la aguja y el hilo. Pasé semanas planeando en secreto. Guardaba cada centavo que lograba ahorrar de las compras de la casa, lo escondía en una olla de barro en el fondo del armario de la cocina. Escribía cartas a Iracema contándole mi situación, pidiéndole ayuda, y recibía respuestas de ella diciendo que podía quedarme en su casa el tiempo que necesitara, que me iba a ayudar a conseguir trabajo, que la Ciudad de México era grande y ahí nadie me iba a juzgar por estar separada. Platicaba con Adalto y Geralda poco a poco, preparándolos para un gran cambio, diciéndoles que tal vez nos íbamos a ir de viaje, a conocer otros lugares, a tener una aventura. Adalto, listo como era, empezó a entender que no era solo un viaje, que era algo permanente. Preguntó si su papá iba a ir y le dije que no, que seríamos solo yo y ellos por un tiempo. Vi la confusión en su mirada, pero también vi cierto alivio, porque estaba cansado de esa guerra, de ese clima pesado en casa, de las peleas constantes. En mayo de 1982, un martes que quedó marcado para siempre en mi memoria, ejecuté mi plan. Camilo había salido temprano al trabajo, como siempre. Esperé a que se fuera, les di desayuno a los niños normalmente, y entonces empecé a empacar nuestras cosas. No llevé mucho, solo algo de ropa, documentos importantes, algunas fotos de familia que no quería dejar atrás. Todo cabía en 2 maletas viejas de cartón y una bolsa grande. Agarré el dinero que había guardado. Eran pocos pesos, pero era todo lo que había logrado juntar. Dejé una carta para Camilo en la mesa de la cocina. No dije mucho, solo que me iba, que necesitaba volver a empezar lejos de ahí, que se podía quedar con la casa y con todo lo que había en ella. No dije a dónde iba, no quería que me encontrara, por lo menos no en el primer momento. Agarré a los niños de la mano, salimos de casa alrededor de las 10 de la mañana y fuimos directo a la central de autobuses. El autobús a la Ciudad de México saldría al mediodía. Compramos los boletos y nos quedamos esperando en un rinconcito de la central, con miedo de que alguien conocido nos viera y le contara a Camilo. Geralda estaba asustada, agarrada de mi falda, sintiendo que algo muy importante estaba pasando, aunque sin entender completamente. Adalto estaba serio, callado, ya con esa madurez precoz que los niños que viven en hogares conflictivos desarrollan demasiado temprano. Cuando finalmente abordamos el autobús y empezó a moverse, saliendo de la central, pasando por las calles conocidas de ese pueblo donde había nacido y vivido todos mis 29 años, sentí una mezcla de terror y liberación. Terror de lo desconocido, de lo que vendría, de cómo iba a lograr sobrevivir. Liberación de estar finalmente escapando de esa prisión en que mi vida se había convertido, de ese hombre que me había traicionado, de esa iglesia que me había lastimado,
de ese pastor que me había violado psicológicamente y había hecho lo mismo con otras mujeres mientras se escondía detrás de una Biblia. El viaje a la Ciudad de México duró unas 6 horas. Los niños durmieron buena parte del camino, cansados de la tensión del día. Yo me quedé despierta todo el tiempo, mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar, alejándome cada vez más de esa vida que estaba dejando atrás. Pensaba en tantas cosas, mis queridos. Pensaba en lo ingenua que había sido al creer tan ciegamente en ese hombre, en ese pastor que se decía portavoz de Dios. Pensaba en Eunice y en cuántas otras mujeres él había abusado a lo largo de los años. Cuántas historias como la mía existían, pero nunca eran contadas, porque la gente tenía demasiado miedo o demasiada vergüenza. Pensaba en cómo la religión, que debería ser un puerto seguro, un lugar de amor y acogida, había sido transformada en arma de control y manipulación. Y me juraba a mí misma que nunca más en la vida iba a dejar que alguien usara a Dios contra mí, que iba a enseñar a mis hijos a cuestionar, a pensar por sí mismos, a no aceptar todo lo que dicen las figuras de autoridad solo porque dicen representar lo divino. Llegamos a la Ciudad de México al final de la tarde. La ciudad era inmensa, ruidosa, aterradora para alguien que había pasado toda la vida en un pueblito del interior. Agarré un taxi hasta la dirección de Iracema, que vivía en una colonia llamada La Merced, en una casa pequeña que compartía con otras 2 muchachas que también trabajaban en costura. Nos recibió con los brazos abiertos, preparó una cena sencilla pero rica, bañó a los niños, acomodó un colchón en el piso de la sala donde podíamos dormir. Fue ahí, esa noche, acostada en ese colchón delgado, con mis 2 hijos durmiendo abrazados a mí, que lloré todas las lágrimas que había aguantado durante años. Lloré por la mujer que había sido, tan llena de sueños y esperanzas cuando me había casado. Lloré por el matrimonio que se había acabado, por la familia que se había destrozado. Lloré por las otras mujeres que seguían atrapadas en esa iglesia, siendo manipuladas y abusadas. Lloré de alivio por haber finalmente escapado. Y lloré de miedo por el futuro incierto que tenía por delante. Los primeros meses en la Ciudad de México fueron los más difíciles de mi vida hasta ese punto. Iracema me llevó a conocer la fábrica donde trabajaba y conseguí una vacante de costurera, trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde, 6 días a la semana. El sueldo era bajo, pero era mío, ganado con mi propio sudor, sin depender de ningún hombre. Metí a los niños en una escuelita pública cerca de la casa. Adalto se adaptó relativamente bien, siempre fue un niño resiliente. Geralda tuvo más dificultad, lloraba mucho, pedía por su papá, no entendía por qué habíamos dejado todo atrás. Yo trataba de explicarle de la mejor manera posible para una niña de 7 años. Le decía que a veces la vida cambia y hay que cambiar con ella, que todavía queríamos a papá, pero que ya no podíamos vivir con él. Era una explicación simplista e inadecuada, lo sé, pero era la mejor que podía dar en ese momento. Camilo se tardó unas 2 semanas en encontrarme. Iracema había platicado con mi hermana Odete sin querer, mencionando que estábamos bien, y Odete, con la mejor de las intenciones, terminó contándole a Camilo cuando apareció desesperado en su casa buscándonos. Consiguió la dirección y apareció en la Ciudad de México un sábado por la mañana. Yo estaba saliendo a hacer las compras del mercado cuando lo vi parado en la puerta de la casa, esperando. El corazón casi se me para. Pensé que iba a hacer un escándalo, a agredirme, a llevarse a los niños por la fuerza. Pero estaba diferente, mis queridos. Estaba con la apariencia demacrada, ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en días. Pidió que platicáramos. Dijo que necesitaba hablar conmigo con calma. Fuimos a una panadería ahí cerca y nos sentamos en una mesa al fondo. Empezó diciendo que no podía hacer eso, que no podía simplemente llevarse a sus hijos sin avisar, que eso era secuestro. Respondí que no era secuestro, que también eran mis hijos, que tenía todo el derecho de llevarlos lejos de una situación que nos estaba destruyendo. Dijo que podíamos arreglarlo, que podíamos volver a ser una familia, que estaba dispuesto a cambiar.
Pregunté si estaba dispuesto a dejar esa iglesia, a alejarse del pastor Florencio, a admitir que me había traicionado con Ivonete. Se quedó en silencio por un largo momento, y entonces dijo que no podía hacer eso, que la iglesia era demasiado importante para él, que el pastor Florencio había sido su mentor espiritual, que Ivonete era una buena mujer que había estado a su lado cuando yo me había rebelado. Entonces le dije que ya no había nada más que platicar, que no iba a volver, que siguiera su vida con Ivonete y la bendición del pastor, pero que nos dejara en paz a mí y a los niños. Intentó argumentar un poco más. Dijo que iba a entrar a la justicia para tener la custodia de los niños, que iba a probar que yo era una mamá inadecuada, que tenía problemas mentales. Le dije que hiciera lo que creyera que debía hacer, pero que yo no iba a volver. Salió de ahí enojado, prometiendo que eso no se iba a quedar así. Pero con el paso de los meses, no hizo nada. No entró a la justicia, no volvió a la Ciudad de México, no intentó más contacto. Supe después, a través de Odete, que se había casado con Ivonete en una ceremonia en la propia iglesia pentecostal Luz Divina, con la bendición del pastor Florencio, apenas 6 meses después de que me había ido. En esa época todavía no existía el divorcio exprés en México, entonces técnicamente vivía en bigamia, pero dentro de esa iglesia eso no importaba. Tenían sus propias reglas que pasaban por encima de las leyes del país. Nunca mandó dinero para ayudar con los niños. Nunca preguntó cómo estaban. Simplemente siguió su vida como si nunca hubiéramos existido. Fue doloroso para Adalto y Geralda crecer sin su papá, sabiendo que había elegido esa iglesia y esa mujer en lugar de ellos. Pero con el tiempo fueron entendiendo, fueron creando sus propias vidas, y yo hice lo posible por ser papá y mamá al mismo tiempo. La vida en la Ciudad de México fue dura, pero también fue liberadora, mis queridos. Trabajaba mucho, costuraba durante el día en la fábrica y por la noche agarraba costuras extras para hacer en casa. Necesitaba cada centavo para pagar la renta de un cuartito que logramos rentar después de algunos meses, para comprar comida, ropa, útiles escolares. Los niños me ayudaban como podían. Adalto entregaba periódico antes de ir a la escuela. Geralda ayudaba con las tareas de la casa, aunque estuviera chiquita. Éramos pobres, pero éramos libres, y esa libertad no tenía precio. Volví a frecuentar la Iglesia Católica, pero ahora con una mirada diferente, más crítica, más cuidadosa. No aceptaba todo lo que se decía, cuestionaba, pensaba por mí misma. Y les enseñaba eso a mis hijos. Les enseñaba que Dios no vivía en ninguna institución específica, que la religión era cosa de los hombres y los hombres eran falibles, que lo que importaba era tener un corazón bueno y tratar a la gente con respeto y amor. Los años fueron pasando y las heridas fueron cicatrizando, aunque las cicatrices permanecieran. Adalto creció, se volvió un hombre bueno, se casó, me dio nietos. Geralda también, siguió otro camino, pero siempre fue una hija amorosa y presente. Yo seguí costurando toda la vida, fue lo que supe hacer, lo que me sostuvo por todos estos años. Nunca más me casé, nunca más quise involucrarme seriamente con ningún hombre. Tuve algunas relaciones a lo largo de los años, pero nada muy profundo, nada que exigiera de mí esa entrega total que un día le di a Camilo y que fue tan mal correspondida. Preferí quedarme sola, criar a mis hijos, trabajar, vivir mi vida en paz. Y fue una vida buena, dentro de las posibilidades, dentro de las circunstancias. Pero lo que pasó en ese retiro nunca salió completamente de mi cabeza, mis queridos. Por décadas guardé ese secreto, eso que había visto, esa violación psicológica que había sufrido. A veces pensaba en buscar a Eunice, en tratar de hablar con ella de nuevo, pero no sabía cómo encontrarla, si todavía vivía en ese pueblo, si seguía viva siquiera. Pensaba en Edite y en las otras mujeres que probablemente habían pasado por lo mismo. Pensaba en cuántas historias como la mía existían, pero nunca eran contadas porque las víctimas tenían vergüenza, miedo o simplemente no sabían que lo que les había pasado era malo, era abuso, era crimen. Fue en 2015, cuando ya tenía 62 años, que finalmente tuve alguna noticia sobre esa iglesia y ese pastor. Estaba en casa de Odete, que todavía vivía en Querétaro,
había ido a visitarla durante las vacaciones. Estábamos platicando de los viejos tiempos cuando comentó casualmente que la iglesia pentecostal Luz Divina había cerrado las puertas hacía unos 10 años, que el pastor Florencio había desaparecido del pueblo en medio de un escándalo. El corazón se me disparó al escuchar eso. Pregunté qué escándalo, qué había pasado. Odette contó que había habido denuncias de abuso sexual contra el pastor, que varias mujeres finalmente se habían juntado y hablado sobre lo que les había hecho a lo largo de los años. Toda la iglesia se había despedazado con eso. Mucha gente se había enojado. Otros habían defendido al pastor diciendo que todo era mentira, persecución del diablo. Al final, antes de que las cosas realmente explotaran, el pastor Florencio había huido del pueblo con su familia, nadie sabía para dónde, y la iglesia había cerrado por falta de liderazgo y de fieles. Sentí una mezcla de alivio y rabia al escuchar aquello. Alivio porque finalmente la verdad había salido a la luz, porque ese hombre había sido desenmascarado, porque otras mujeres habían tenido el valor de hablar lo que yo no había tenido. Rabia, porque se había tardado tanto, porque durante todos esos años, entre lo que me pasó y cuando finalmente fue descubierto, ¿cuántas otras mujeres había abusado? ¿Cuántas vidas había destruido? Si yo hubiera hablado, si hubiera denunciado cuando tuve la oportunidad, tal vez habría evitado tanto sufrimiento para tantas otras personas. Pero sé que no puedo culparme por eso, porque en ese momento no tenía opción, no tenía apoyo, no tenía cómo luchar contra un sistema entero que lo protegía. Hice lo que pude para sobrevivir, para proteger a mis hijos, y eso ya fue mucho. Le pregunté a Odette si sabía quiénes eran las mujeres que habían denunciado, si había algún nombre que recordara. Dijo que una de ellas era Eunice, la hija de Nair, que había hablado públicamente sobre cómo el pastor había abusado de ella cuando era joven, cómo la había embarazado y después amenazado para que se quedara callada. Nair había muerto algunos años antes sin nunca saber la verdad completa sobre lo que le había pasado a su hija, y Eunice había cargado ese secreto por más de 30 años antes de finalmente tener el valor de hablar. Otra era Edith, que aunque siendo bastante mayor en esa época todavía estaba viva y había dado su testimonio, contando cómo el pastor había intentado abusar de ella en la tal consejería particular, cómo había desarrollado depresión severa por eso. Había otras también, mujeres que yo no conocía, que habían entrado a la iglesia después de que me fui, pero que habían pasado por las mismas cosas. Era un patrón, una sistemática. Él había hecho aquello deliberadamente, repetidamente, usando su posición de poder espiritual para manipular y abusar de mujeres vulnerables. Esa noche no pude dormir. Me quedé repasando todo en la cabeza, todas las memorias que había intentado enterrar, volviendo con fuerza total. Vi de nuevo esa escena que había presenciado en el retiro, el pastor con Eunice, la forma en que la tocaba, la forma en que ella lloraba. Vi de nuevo ese momento en que me tocó de manera inadecuada en el despacho, esa amenaza velada, esa mirada de depredador. Sentí de nuevo esa humillación de la sesión de liberación, cuando fui expuesta frente a todos, obligada a arrodillarme y pedir perdón por un pecado que no había cometido. Y por primera vez en décadas, lloré por esa Muriel joven que había sido violada psicológicamente, que había perdido su fe, su matrimonio, su pueblo natal por culpa de un hombre malo que se escondía detrás de una Biblia y de un púlpito. Al día siguiente, antes de volver a la Ciudad de México, le pedí a Odette que me llevara a donde quedaba la antigua iglesia. Quería ver con mis propios ojos que aquello se había acabado, que ese lugar que me había causado tanto sufrimiento ya no existía. Llegamos ahí y encontramos solo una bodega abandonada, con las ventanas rotas, hierba creciendo alrededor, un letrero desteñido que apenas se podía leer lo que decía. Era un lugar muerto, sin vida, sin esa energía enferma que recuerdo que tenía cuando estaba funcionando. Me quedé ahí parada frente a esa bodega por un largo rato, y fue como si un peso que cargaba desde hacía décadas finalmente saliera de mis hombros. No era una victoria completa. El pastor
Había huido y no había sido castigado legalmente por lo que hizo. Pero por lo menos había sido expuesto. Por lo menos la gente sabía la verdad. Por lo menos otras mujeres habían tenido el valor de hablar y tal vez con eso habían conseguido algo de paz. Pregunté también sobre Camilo, si Odete sabía algo de él. Dijo que todavía vivía en Querétaro, había tenido 2 hijos más con Ivonete, seguía trabajando, pero que había cambiado bastante después de que el escándalo del pastor salió a la luz. Aparentemente se había quedado muy afectado al descubrir que el hombre que idolatraba, que había sido su mentor espiritual, era en realidad un abusador. Había dejado de frecuentar cualquier iglesia, se había vuelto medio recluido. Odete dijo que había preguntado por mí algunas veces a lo largo de los años, había mostrado arrepentimiento por la forma en que me había tratado, pero nunca había realmente intentado buscarme, nunca había intentado disculparse o hacer las paces, y ya era demasiado tarde de todos modos. El daño estaba hecho, los años habían pasado, cada quien había seguido su vida. Sentí una pizca de lástima por él, porque él también había sido víctima a su manera, había sido manipulado y usado por ese pastor, había perdido a su primera familia por culpa de ese hombre. Pero no sentí ningunas ganas de buscarlo, de retomar cualquier tipo de contacto. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado y necesitaba seguir así. Volví a la Ciudad de México con un sentimiento extraño de cierre, como si finalmente hubiera volteado una página que había estado atorada por mucho tiempo. En los años siguientes, intenté procesar todo aquello de una manera más sana. Platiqué bastante con mis hijos ya adultos sobre lo que había pasado, sobre por qué realmente habíamos huido de ese pueblo cuando eran pequeños. Adalto quedó en shock y enojado. Dijo que si hubiera sabido en ese momento, habría hecho algo, habría denunciado, habría protegido a su mamá. Geralda lloró mucho. Dijo que ahora entendía tantas cosas que no tenían sentido cuando era niña. Entendía ese miedo constante que yo tenía, esa necesidad de huir, esa imposibilidad de volver. Fue doloroso revivir todo eso contándoles, pero también fue liberador, porque ya no había más secretos, ya no había más peso guardado. Hoy, con mis 72 años, miro hacia atrás y veo una vida que no fue fácil, pero que fue vivida con dignidad, dentro de las posibilidades que tuve. No me arrepiento de haber huido, de haber vuelto a empezar desde cero en la Ciudad de México, de haber criado a mis hijos sola. Fue difícil, fue doloroso, hubo momentos en que pensé que no iba a lograrlo, pero lo logré. Y más importante, rompí un ciclo. No dejé que ese sistema enfermo destruyera a mis hijos como casi me destruyó a mí. Adalto y Geralda crecieron cuestionadores, pensantes, con capacidad de discernir entre lo que es de Dios y lo que es manipulación de los hombres. Ninguno de los dos frecuenta iglesia con regularidad, pero ambos tienen fe, tienen valores. Son personas buenas que crían a sus hijos con amor y respeto. En cuanto a mí, mi relación con la religión quedó complicada para siempre. Sigo creyendo en Dios, en algo más grande que nos guía y nos ampara, pero ya no puedo confiar ciegamente en instituciones religiosas, en líderes que se dicen portavoces de lo divino. Vi demasiado de lo que los hombres son capaces de hacer cuando tienen poder sobre otros, especialmente cuando ese poder está revestido de autoridad espiritual. Vi cómo la fe puede ser transformada en arma, cómo las palabras de Jesús sobre amor y acogida pueden ser distorsionadas para justificar control y abuso. Así que mantengo mi fe, pero mantengo también una distancia sana de cualquier estructura que quiera decirme que solo a través de ella puedo llegar a Dios, que solo a través de determinado líder puedo ser salvada. La historia de Eunice siempre se quedó conmigo, incluso después de saber que finalmente había hablado, había denunciado. Me quedé pensando en lo difícil que debe haber sido para ella cargar ese secreto por tanto tiempo, criar a esa hija que era fruto de un abuso, vivir con ese dolor y esa vergüenza sin poder compartirlo con nadie. Intenté encontrarla algunas veces a través de las redes sociales que mis nietos me enseñaron a usar, pero sin éxito. No sé si todavía está viva, dónde vive, cómo está su vida hoy.
Espero que haya encontrado algo de paz, alguna forma de sanación, alguna manera de seguir adelante a pesar de todo lo que pasó. Espero que su hija no haya sufrido las consecuencias de esa historia terrible. Aunque sé que es difícil que un niño crezca sin ser afectado por el trauma de la mamá. Pienso también en todas las otras mujeres que pasaron por situaciones semejantes en iglesias por todo México, por todo el mundo, y que nunca hablaron, nunca denunciaron, cargaron sus secretos hasta la tumba. ¿Cuántas Eunices, cuántas Edites, cuántas Murieles existen por ahí, silenciadas por el miedo, por la vergüenza, por la estructura de poder que protege a los abusadores y culpabiliza a las víctimas? ¿Cuántas veces ya hemos escuchado de escándalos involucrando líderes religiosos y pensamos que es un caso aislado, que es excepción, cuando en realidad es sistemático, es estructural, es consecuencia de un sistema que da poder absoluto a ciertas personas y no tiene mecanismos de control o rendición? ¿De cuentas? Por eso decidí contar mi historia ahora, aunque haya pasado tanto tiempo, aunque sea una señora de 72 años que muy bien podía llevarse este secreto a la tumba. Porque creo que es importante que estas historias sean contadas, que la gente sepa que esto pasa, que no es raro, que no es fantasía. Porque tal vez al escuchar mi historia, alguna mujer que está pasando por algo semejante reconozca las señales, se dé cuenta de que no está sola, tenga el valor de salir, de denunciar, de buscar ayuda. Porque tal vez alguna mamá que escucha mi historia se ponga más atenta con los lugares donde deja a sus hijos, con las personas en quienes confía ciegamente solo porque están en posición de liderazgo religioso. Porque tal vez algún hombre que escucha mi historia reflexione sobre su propio comportamiento, sobre cómo ha usado su posición de poder, sobre cómo ha tratado a las mujeres a su alrededor. No estoy diciendo que todas las iglesias son malas o que todos los líderes religiosos son depredadores. Sé que existen muchas comunidades de fe sanas, muchos pastores, padres y líderes que realmente viven lo que predican, que realmente se preocupan por el bienestar de las personas bajo su cuidado. Pero también sé que el ambiente religioso, por la propia naturaleza de cómo funciona, crea condiciones ideales para que los abusadores operen. La autoridad espiritual, el acceso a personas vulnerables, la cultura de no cuestionar a los líderes, la tendencia de proteger la institución por encima de las víctimas, todo eso facilita el abuso y dificulta la denuncia. Por eso es tan importante que nosotros, como sociedad, como comunidades de fe, creemos mecanismos de protección, canales seguros de denuncia, que le creamos a las víctimas cuando hablan, que no protejamos instituciones a costa de personas que fueron lastimadas. Mis queridos que me están acompañando hasta aquí, sé que esta historia fue pesada, fue difícil de escuchar. Fue difícil para mí contarla también, revivir todas estas memorias, todos estos sentimientos que guardé por tanto tiempo. Pero necesitaba contarla, necesitaba sacar esto de dentro de mí, necesitaba dejarlo registrado para que no sea olvidado, para que sirva de alerta, de lección, tal vez hasta de consuelo para quien está pasando por algo parecido. Si estás en una situación donde te sientes manipulado, controlado, abusado por alguien en posición de autoridad religiosa, sabe que no estás solo, que no es tu culpa, que tienes el derecho de salir, de buscar ayuda, de denunciar. No dejes que usen a Dios contra ti. No dejes que distorsionen la fe para atraparte en una situación tóxica o abusiva. Y si eres alguien que tiene alguna posición de liderazgo, religioso o no, reflexiona sobre cómo estás usando ese poder. Reflexiona sobre cómo estás tratando a las personas que confían en ti, sobre si realmente estás sirviendo o te estás sirviendo. El poder corrompe, y el poder espiritual corrompe de maneras particularmente crueles porque se disfraza de santidad, porque usa el nombre de Dios para justificar lo injustificable. Sé vigilante contigo mismo, permite que otros cuestionen tus acciones, no te pongas por encima de críticas o rendición de cuentas solo porque estás en posición de liderazgo. En cuanto a mí, llegué a los 72 años con muchas cicatrices, pero también con mucha sabiduría. Aprendí que la verdadera fe no necesita miedo para sostenerse,
que el verdadero amor de Dios no controla ni manipula, que la espiritualidad genuina libera en lugar de aprisionar. Aprendí que la fuerza no es aguantar todo callada, sino tener el valor de salir cuando el ambiente te está destruyendo. Aprendí que volver a empezar es posible a cualquier edad, en cualquier situación, aunque parezca imposible. Aprendí que proteger a nuestros hijos a veces significa tomar decisiones difíciles que los demás no van a entender, pero que necesitan hacerse de todos modos. Hoy vivo en paz, mis queridos. Tengo a mis hijos, mis nietos, mi casita sencilla pero cómoda en la Ciudad de México. Todavía costuro, aunque con la vista ya medio cansada y los dedos no tan ágiles como antes. Frecuento una pequeña capilla católica cerca de casa cuando me dan ganas, sin obligación, sin presión, solo cuando mi corazón lo pide. Tengo mis amigas de la costura, mis vecinas, una vida sencilla pero tranquila. Las heridas del pasado ya no duelen como dolían antes. Se volvieron solo cicatrices que me recuerdan de dónde vengo, de lo que sobreviví, de lo que aprendí. Si hay algo que quiero que se lleven de mi historia es esto: nunca, jamás, permitan que alguien use a Dios, use la fe, use cualquier autoridad espiritual para controlarlos, para hacerlos sentirse pequeños, para justificar comportamientos inadecuados. Dios es amor, es acogida, es liberación. Cualquier cosa que se diga de Dios pero trae opresión, miedo, control, no viene de Dios. Viene de hombres malos usando el nombre de Dios en vano. Confíen en sus instintos. Si algo parece mal, probablemente está mal. No dejen que los convenzan de lo contrario. Y si ya pasaron por algo parecido a lo que pasé, sepan que no fue culpa suya, que son sobrevivientes, no víctimas, que la vida todavía tiene mucho que ofrecer, incluso después de tanto dolor. Agradezco a cada uno que tuvo paciencia de escucharme hasta aquí, de cargar conmigo el peso de esta historia por estas últimas horas. Sé que no fue fácil, pero espero que haya sido útil de alguna forma. Dejen sus comentarios ahí abajo contando si ya vivieron algo parecido, si conocen a alguien que vivió, o simplemente mandando un saludo a esta viejita que abrió su corazón para ustedes. Y si pueden, dejen su like y suscríbanse al canal, porque cada me gusta, cada suscripción me muestra que mi historia no fue contada en vano, que puede estar ayudando a alguien, y eso me da fuerzas para seguir compartiendo. Que Dios, el verdadero Dios de amor, y no ese que es inventado por hombres malos para sus propios propósitos, bendiga a cada uno de ustedes abundantemente. Que tengan discernimiento para distinguir lo correcto de lo incorrecto, valor para salir de situaciones tóxicas, y paz para seguir adelante después de las tormentas. Un beso grande de esta Muri en el corazón de cada uno, y hasta la próxima historia, si Dios quiere y la vida lo permite. Quédense con Dios, mis queridos, el Dios verdadero que está en sus corazones, no en instituciones fallidas o líderes corruptos.